Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. La noticia del día en Colombia, la DIAN acaba de anunciar que adelanta los 3 días sin IVA para junio y julio. Esto como medida para reactivar la economía. Ya les vamos a contar cuáles son esos días. Anuncio que se hace en medio de una nueva ola de contagios, 721 en las últimas 24 horas, y de la expectativa sobre si se amplía o no la cuarentena. Les contaremos también la historia de la enfermera asesinada en Bogotá por robarle la bicicleta que utilizaba para ir a trabajar. Uno de los asesinos ya fue capturado. Y la OMS dice que rociar calles con desinfectante es peligroso y poco eficaz. Esto es Red Más Noticias, bienvenidos. Técnicos de laboratorio en Estados Unidos confirman resultados prometedores en primera fase de ensayos para vacuna. Supersalud ordena intervención de Hospital San Rafael de Leticia. Hallaron fallas administrativas, financieras y de funcionamiento. Fenalco pide al gobierno nuevo subsidio para pagar prima de junio o permitir que ésta se aplace hasta fin de año. Debate en el Congreso sobre incumplimientos de FARC acuerdos de paz. El 73% de los bienes no han sido ubicados, asegura senadora del Centro Democrático. Partido FARC se defiende. Régimen de Venezuela revela audios de exdiputado opositor Hernán Alemán. Demostrarían su presunta participación en Operación Gedeón para derrocar a Maduro. Esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana. Autoridades de Cali intervienen 21 fiestas y un motel donde se encontraban 38 personas. Repudio por maltrato animal en un gimnasio de Barranquilla. Varios boxeadores utilizaron animales para sus entrenamientos. Desde balones desinfectados hasta celebraciones con besos y abrazos, nos dejó el arranque del fútbol alemán. COVID-19 cambia forma de trabajar de diseñadores de moda. Próxima edición del Barcelona Fashion será pasarela digital. Comienza Red Más Noticias. Una tragedia se presentó en Bogotá con una enfermera. Por evitar que le robaran su bicicleta recién comprada, fue asesinada en un parque en el sur de la capital. Dejó huérfanos a sus hijos de 4, 5 y 8 añitos. No era la primera vez que Jenny Cerquera, una enfermera de 27 años, aficionada al ciclismo, era víctima de los ladrones. En octubre del año pasado, le habían robado en plena Avenida de las Américas a La Flaca, una de sus ciclas preferidas. Ayer, a las 2 de la tarde, la historia se repitió, esta vez en el Parque El Porvenir, un sitio que resulta paradójico para una mujer joven que deja huérfanos a 3 niños de 4, 5 y 8 años y que tenía mucho por vivir. Desafortunadamente, unos sujetos al atracarla, ella persuade con el agresor y fue impactada con un arma de fuego en el pecho. El novio de Jenny la llevó a un hospital cercano, pero no había nada que hacer. La herida de bala en el pecho acabó con la vida de una de los integrantes más queridas de Parceros, un reconocido club de ciclistas. Falta de policía y autoridades que requisen, no requisan sino a la gente buena. Y los otros andan armados, los ladrones. Valemos una bicicleta. Esta mujer se fue al cielo dejando 3 niñas huérfanas. Las dejaron sin una mamá. Este hombre es uno de los presuntos asesinos. Tiene antecedentes penales por porte de estupefacientes y fue dejado en libertad en febrero pasado. Se logra la captura de un sujeto de ciudadanía venezolana quien portaba un arma de fuego hechiza con unos 250 gramos de marihuana. Acá lo que estamos haciendo es verificando si esta persona se encuentra inmersa o no en este caso, pero lo único que podemos decir es que se encuentra vinculada por el delito de porte ilegal de armas, mas no se ha establecido la relación con respecto al caso. Además, se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la captura del segundo responsable. Que la fiscalía se ponga las pilas, a ver si pueden decir otros sinvergüenza. Ya han atracado más de una vez acá y con arma. Hace como semanas a un muchacho de allí en el conjunto de allí también lo robaron con arma. Acá sí no hay seguridad de nada, acá hay mucho ladrón. Tenaz. Jenny era enfermera geriátrica en una clínica de Teusaquillo.
Terrible esta noticia. Ya hay fecha para los 3 días de la devolución del IVA con el fin de aliviar el bolsillo de los hogares colombianos. Lo acaba de anunciar el director de la DIAN. Esto fue lo que dijo. Sin IVA. Y vamos a centrar esos 3 días sin IVA el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio. ¿Y por qué estos días en el mes de junio y en el mes de julio? Porque creemos que la reactivación económica del sector comercial depende mucho de la confianza en el consumo de los colombianos y que los colombianos encuentren en estos días la posibilidad de acceder a ciertos bienes con un descuento muy importante que es el que corresponde a no tener que pagar el IVA. En medio de señalamientos a la Organización Mundial de la Salud por su manejo frente a la pandemia, además de la tensión ya entre Estados Unidos y China, jefes de Estado y de Gobierno de los 194 países miembros participaron virtualmente en la Asamblea Anual de esa Organización Mundial de la Salud. Por primera vez desde que inició hace 73 años, la reunión se hizo de manera virtual. Los países miembros instaron a que una eventual vacuna sea bien público y pidieron reformar la institución. Reclaman el acceso uniforme, rápido e igualitario de todos los productos necesarios para hacer frente a la pandemia. El director general de la OMS anunció el inicio de una evaluación independiente sobre su labor frente a esta situación. Además, hoy también la OMS dijo que desinfectar las calles es peligroso y también poco eficaz. Iniciaré una evaluación independiente lo antes posible para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia. Pero una cosa es clara, el mundo nunca debe ser el mismo. A propósito de esta búsqueda incesante de una vacuna, técnicos del laboratorio Moderna de los Estados Unidos confirmaron resultados prometedores en la primera fase de ensayos para una vacuna contra el coronavirus. Resultados esperanzadores presentó la vacuna experimental de la firma biotécnica estadounidense Moderna al lograr la producción de una cantidad de anticuerpos similar a la que generan quienes han adquirido el coronavirus. Agregan que con esta producción de anticuerpos podrían neutralizar el virus en pacientes, según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud. 45 voluntarios participaron de este ensayo clínico, recibiendo 3 dosis diferentes de la vacuna y, según indica Moderna, hubo un aumento dependiente de la dosis en la capacidad de lograr una respuesta inmune al anticuerpo. Se trata de un ensayo en etapas tempranas. Es la primera estadounidense en empezar pruebas clínicas en ese país. Los investigadores evalúan si la vacuna sería segura y cuál debería ser la dosis eficiente. Moderna Inc. lidera los esfuerzos mundiales en la búsqueda de la vacuna. Hace 10 días logró la aprobación vía rápida para pasar a la fase 2 de su estudio por parte de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para poder acelerar la revisión regulatoria. Se espera que la fase 2 inicie en julio. Este tipo de anuncios instan a que la economía de los Estados Unidos poco a poco siga ese proceso de reapertura. Ya se sabe que los Estados Unidos están en ese proceso que va de manera acelerada a pesar de las más de 90.000 muertes por cuenta de COVID-19. Casi 50 estados iniciaron esta reapertura hoy lunes. El sur de Florida inició una reapertura gradual. Fueron retomadas actividades en algunos restaurantes y negocios de Miami y de Fort Lauderdale. Sin embargo, sus playas seguirán cerradas hasta nueva orden. Esta fase tampoco incluye la apertura de hoteles, bares, discotecas, tampoco los gimnasios. Así, otros condados como Miami-Dade y Broward, los más afectados del estado, entraron este lunes en la fase 1, que ya habían entrado en vigor en la mayor parte del estado del Sol desde el 4 de mayo. Entre tanto, dando ejemplo, el gobernador del estado de New York se hizo públicamente la prueba e invitó a las personas de su estado a que hicieran lo mismo. Me complace informar que me hice la prueba de COVID ayer y salió negativa. Es muy fácil. Le mostré a la gente lo fácil que es. No tuve ningún síntoma ni nada, pero no necesitan tener síntomas y pueden tener el virus. Alianza entre Francia y Alemania por Europa para conseguir recursos. El Vaticano abre de nuevo sus puertas y reapertura de las economías de Italia y España en medio de la ansiedad, la precaución y, por qué no, el miedo.
Otros hechos del mundo aquí en Red Más Noticias. En Alemania, la canciller Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciaron un plan de ayudas de 500.000 millones de euros para la reconstrucción de Europa tras la pandemia. Se trata de un fondo de recuperación de la economía a través de subvenciones no reembolsables para los países más golpeados por una crisis sin precedentes en la historia de la Unión Europea. Sostienen que el objetivo es que Europa salga de esta crisis fortalecida, cohesionada y solidaria. En el Vaticano, tras 2 meses de cierre, fueron reabiertas sus puertas bajo estrictas medidas de distanciamiento. El Papa Francisco inauguró la reapertura de la Basílica de San Pedro con una misa en la capilla San Juan Pablo II para conmemorar un siglo de su nacimiento, bajo estrictas medidas de seguridad, claro, y con un reducido grupo de 30 personas. Guardias con trajes herméticos tomaron la temperatura de los feligreses para poder entrar. Aún el Vaticano no ha dado a conocer cuándo el Papa hará su primera misa pública. Y seguimos en Italia, donde el primer ministro celebró la reapertura del país como un primer paso y advirtió que los próximos meses serán muy duros. Poco a poco trata de llegar a la normalidad Venecia, donde sus tradicionales góndolas ya ofrecen su servicio ante la ausencia de turistas. Desde hoy ya abrieron la mayoría de pequeños y grandes comercios, como lo son peluquerías, bares y restaurantes. Entre tanto, Madrid, después de 3 semanas de fase 0 de desescalada, ya inició una nueva etapa. Abrieron museos, iglesias y comercios y ya pueden asistir hasta 10 personas a un funeral. Revisamos las cifras de contagio a nivel nacional, las que da siempre el Ministerio de Salud. Hoy se conocieron 721 nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19. Es la segunda más alta de nuevo. En lo que termina esta semana ya arranca la nueva. 18 personas fallecieron y se conocen de 152 personas recuperadas. Las pruebas procesadas en las últimas 24 horas, 5.471. Así las cosas, hay un total confirmados en Colombia de contagiados de 16.295. Las muertes confirmadas, 592. El total de personas recuperadas, 3.903. Vamos a llegar a las 4.000 personas recuperadas en nuestro país. Es una buena cifra para un total de 201.888 pruebas practicadas en nuestro país. De los resultados de hoy, de los nuevos contagios, la segunda cifra más alta después de Bogotá es Leticia. Uno entiende Bogotá porque aquí somos 9 millones de habitantes. Pero en Leticia, que sea la segunda cifra más alta con niveles de contagio, eso hace que las autoridades hayan puesto el foco en el sur, en el Amazonas. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención del Hospital San Rafael, de allá de Leticias, en el Amazonas, donde identificaron fallas administrativas, financieras y asistenciales en su funcionamiento. Deficiencias de carácter administrativas, financieras, jurídicas y asistenciales al interior del Hospital San Rafael de Leticia llevaron a la Superintendencia de Salud a intervenirlo. Encontramos una serie de hallazgos que imposibilitaban la adecuada atención de los usuarios. Problemas de tipo de infraestructura, de equipamiento, problemas con los elementos de protección personal, problemas con los insumos, con los medicamentos. A nivel financiero, el interventor designado identificó cuentas por pagar que ascienden los 7.300 millones de pesos. Logramos consolidar 1.600 millones de pesos que nos permitió rápidamente poder colocar la nómina al día al cierre del mes de abril. Que el Ministerio de Salud rápidamente salió a colaborar con 1.300 millones de pesos para comprar equipamiento médico, elementos de protección personal. Otros fallos encontrados se evidencian en la cadena de frío para la morgue, una planta eléctrica a punto de colapsar, al igual que problemas en el oxígeno a nivel de abastecimiento, entre otros. Hoy tenemos que garantizar la cadena de frío, protocolos de atención, reactivar los comités científicos asistenciales. Tenemos grandes problemas de mantenimiento. La planta eléctrica en este momento tiene grandes deficiencias. Nuestra planta de oxígeno está presentando grandes problemas de tipo de abastecimiento. Por medio de la intervención se buscan resolver los fallos encontrados y así fortalecer al hospital para atender las necesidades en salud de la población, implementando incluso una ruta para la atención de COVID en este departamento azotado por el virus. Uno de los llamados más importantes que están haciendo las autoridades desde hace varios días a nivel nacional y local es hacer caso a las recomendaciones, seguir las normas, no salir a la calle sin el tapabocas, evitar los abrazos, en fin, todo lo que a diario nos dicen el presidente, los alcaldes y demás.
Hoy en Red Más Noticias, entrevistamos a un médico español que duró 46 días luchando contra la muerte, luego de contagiarse con el virus. Nos contó el infierno que padeció. Aseguró que si la gente no respeta las medidas de prevención, Colombia podría estar al borde de una tragedia sin precedentes. Lo último que recuerda Salvador Espinosa era que trabajaba sin desmayo en una ambulancia medicalizada en Madrid cuando el COVID lo atacó sin piedad. En los últimos días de trabajo pues estuve atendiendo pacientes con afectación por el coronavirus y por lo tanto debió de ser ahí. Luego despertó y comenzó una lucha sin cuartel con un enemigo que conocía de cerca, pero no tan íntimamente. Pues eso, 46 días alejado de mi familia, aislado, etcétera, es algo bastante complejo. Es algo que no se lo puedo desear absolutamente a nadie. El despertar en una unidad de cuidados intensivos y no saber exactamente qué es lo que te ha pasado. Durante ese mes y medio sus colegas hicieron cuanto pudieron mientras él luchaba ferozmente, cada vez en condiciones más extremas. Estuve conectado a ventilación mecánica durante casi en torno a los 10, 12 días. No recuerdo muy bien las fechas porque tengo la cabeza todavía un poco que me bailan las fechas. Y luego el tratamiento con soporte ventilatorio de alto flujo, que eso es lo que pues me ayudó. Y tras vencer al que llama bicho maldito, se dio cuenta de que su cuerpo no era el mismo. Era un remedio de aquel médico fuerte que resistía en pie jornadas eternas. Perdí más de 15 kilos y bueno, pues sí que tuve dolores abdominales muy fuertes porque de tantas drogas como te meten cuando estás en la unidad de cuidados intensivos, el intestino se paralizó. Las gafas, el sistema de ventilación por alto flujo metía pues más de 50 litros por minuto de aire y eso hacía que parte del aire te lo tragaras, con lo cual el abdomen lo tenía totalmente inflado como un globo. Asegura que en 58 años de vida jamás lo había intimidado nada, como le asustó el hecho de pensar que estaría lejos de su familia. ¿Cómo vivió mi familia esos días tan duros de estar en una unidad, no poder vernos, no poder estar cerca los unos de los otros? Los humanos necesitamos estar cerca de nuestros seres queridos. Y del dolor físico, ni hablar. Se mantiene pegada a una bala de oxígeno y caminar es toda una tortura. Mi casa tiene 2 plantas, he subido, cuando me han llamado ustedes, de una planta a la otra y el subir esa planta pues estoy como más fatigado. Dice que a pesar de que pasan los días, no supera lo que sucedió y asegura que todos los sobrevivientes del COVID deberían tener ayuda psicológica. Creo que ventilar las emociones es absolutamente esencial, pero no es algo que se esté haciendo. Cuando piensa en la pesadilla que recorre las calles sin parar, dice que los grandes culpables son aquellos irresponsables que siguen pensando que la pandemia es un juego y no obedecen las normas de prevención. Mucha gente que tiene muy poco respeto por el prójimo. Lo de amar como a ti mismo es algo que no lo hace la gente. No, ya, bueno, este virus, nada, ya saldremos. No, ya saldremos, no, cuidado, que esto es grave, esto es muy grave. Hay gente que lo ha pasado muy mal. Creía que era de hierro, que era invencible, pero ahora, después del COVID, dejó al desnudo su fragilidad y la angustia que le da pensar en lo que viene. Mucho miedo, tengo mucho miedo a volver a hacer mi trabajo y poder volver a enfermar, cuando además no tenemos claro todavía si la inmunidad que produce este virus es una inmunidad a largo plazo o a corto plazo, ¿no? FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, le pidió al gobierno un nuevo subsidio, no préstamo, un nuevo subsidio para pagar la prima de junio o permitir que ésta se aplace hasta final de año. FENALCO sostiene que los comerciantes enfrentan muchas dificultades en este momento y que no se pretende desconocer los derechos de los trabajadores, pero que es necesario ayudar a enfrentar los problemas de liquidez que tienen los empresarios y permitirles realizar los pagos cuando la economía se reactive. El acceso al crédito es muy precario, por lo cual estamos planteando la posibilidad de que se extienda el subsidio de la nómina al pago de la prima o en su defecto se aplace para pagarla en el segundo semestre. No se trata de desconocer el derecho de los trabajadores, pero sí de aplazar o subsidiar este pago.
Continuamos con las noticias. La Comisión Segunda del Senado citó a debate al ministro de la Defensa, al comandante del Ejército y al director nacional de inteligencia para ahondar sobre la operación Bastón. Tras un balance entregado a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por parte del ministro de Defensa sobre los informes reportados a la Fiscalía de las misiones hechas en la Operación Bastón, varios representantes, haciendo alusión a la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia, cuestionaron al ministro sobre si el presidente Duque sabía de algunas de estas misiones. La primera pregunta, ministro, y tiene que entender la inquietud de las personas. ¿El presidente sabía? ¿Por qué no le dijeron si supuestamente, tanto en la Ley Estatutaria, que es precisamente todos los organismos que hacen inteligencia, la regulación y seguimiento, no le dieron la información cuando la orden es que el presidente tiene que conocerlo todo? Al respecto, el ministro, quien se encontraba reunido con la cúpula militar para atender el debate, señaló. De manera que por supuesto que el jefe de Estado no sabía. Y por supuesto que yo no sabía en lo que tiene que ver con mi ejercicio como ministro de Defensa a partir de mediados de noviembre del año 2019. A su turno, el representante Juan David Vélez del Centro Democrático indicó que se está enlodando el nombre del ejército. Un sector de este país político que buscan de manera sistemática deslegitimar a nuestra institucionalidad y las funciones de inteligencia y contrainteligencia. El comandante del ejército, quien también participó en el debate, reafirmó el llamado a no tolerar actos por fuera de la ley. Continuaré al frente con mi estandarte como comandante del ejército de esta gloriosa institución, apoyando de manera incondicional a todos los entes de control para que se puedan esclarecer los hechos que son materia de investigación. Mientras tanto, el director general de inteligencia indicó que habitualmente se rinden cuentas de los procesos generales al Ejecutivo y a los entes de control. Le rendimos informes a las siguientes entidades, primordialmente al señor presidente de la República, como tomador de decisiones del Estado colombiano. Pero también le rendimos comisiones a la Comisión Legal de Seguimiento, a la Junta de Inteligencia Conjunta, a la Contraloría General de la República. En el debate, algunos congresistas propusieron reformar ciertos puntos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro reveló unos audios del exdiputado opositor Hernán Alemán y del general en retiro Cliver Alcalá, que demostrarían su presunta participación en la operación Gedeón. Según el régimen, las grabaciones fueron obtenidas por agentes infiltrados, dice Venezuela, en Colombia. Y después producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana, en el seno de la inteligencia de la Fuerza Armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán, de Cliver Alcalá Cordones. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, solicitó que se levante la suspensión del vencimiento de términos judiciales ante las más recientes polémicas que se han dado en torno a las libertades, como el caso de la familia Ambuila. Las afirmaciones del fiscal Barbosa se dieron en medio del debate que en sesión primera del Senado se hizo sobre el estado actual del funcionamiento de la rama, que suspendió los términos desde el inicio de la pandemia. Yo sí creo frente al país que hay que decir una cosa muy clara. Y es que o los términos se suspenden o los términos no se suspenden, pero no pueden estar suspendidos para unas actuaciones y no pueden estar en el marco de lo penal y no pueden estar además no suspendidos para otras. Para el jefe del ente acusador no se han respetado los señalamientos que por parte del Consejo Superior de la Judicatura se dieron frente a los casos en los que se pueden seguir operando las decisiones y acciones judiciales, como el caso de la familia Ambuila, que recientemente quedó en libertad. Le pongo el caso concreto de el caso Ambuila. Como tenemos restricción en la solicitud de algunas de esas audiencias, por ejemplo, en las audiencias preparatorias, muchos procesos están en el marco de esas audiencias y los términos están corriendo como si no estuvieran suspendidos y muchos defensores están solicitando la salida de esas personas de la cárcel. Así las cosas, el fiscal general solicitó que se levanten todos los términos para que de manera controlada y con las medidas necesarias se pueda cumplir con las funciones de la Fiscalía General de la Nación.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que se encuentra detenido en los Estados Unidos, fue diagnosticado con coronavirus. La información se dio a conocer luego de que en una audiencia virtual en la que se suponía iban a imputar cargos a Mancuso, se leyera una carta del abogado del ex paramilitar en la que revelaba que se encontraba en cuarentena tras contagiarse con COVID-19. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Por fallas en los protocolos de atención en medio de la emergencia por COVID-19, la Dirección Territorial de Salud de Caldas cerró de manera preventiva y temporal 2 clínicas en Manizales. Se trata de los centros asistenciales Amán y Santa Ana, luego de que la autoridad territorial recibiera reiteradas denuncias y realizara las respectivas labores de inspección, vigilancia y control. Las alarmas sanitarias se encendieron tras el caso de un paciente positivo que falleció en la clínica Amán después de 9 horas de su ingreso. Trabajar inmediatamente con el gerente de la EPS de Cosmited, con el que estamos ya haciendo el traslado de los 24 pacientes que se encuentran allí hospitalizados, el cierre temporal de los servicios de ambas sedes y poder reorientar, hacer una limpieza exhaustiva del área de la clínica, hacer el cerco epidemiológico de los médicos y personal de salud que tuvieron contacto con el paciente. Noticias positivas, 700 voluntarios que se transportan a diario, que llevan al personal médico y a mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar en la cuarentena, recibieron un estímulo para seguir adelantando su trabajo noble. Unos en sus carros y otros en sus taxis, pero todos vestidos de Supermanes anónimos, salen a las calles a poner su granito de arena contra el COVID. Dar transporte gratis a todas aquellas mujeres y niños que se encuentran en riesgo de violencia doméstica. Conjuntamente, un programa con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Bogotá y, además de eso, transportar a personal de la salud que sea crítica en estos momentos de coyuntura. Cada uno dona al menos 2 viajes diarios para llevar y traer a quienes padecen algo más que el riesgo del contagio y trabajan en llave con la Alcaldía de Bogotá y una serie de aliados estratégicos. Estos médicos han conocido una parte de los taxistas que no conocían, porque siempre se especula de la parte guache de los taxis, pero no se conoce la parte humana. Por eso a partir de hoy recibieron cerca de 600 kits para lograr que tanto ellos como los pasajeros especiales que llevan viajen seguros y reduciendo el riesgo. Estos kits incluyen tapabocas, guantes antibacteriales, incluyen limpiezas ilimitadas de sus carros y desinfección con técnicas como rayos ultravioleta y pues obviamente contribuimos a que esta labor sea ejecutada de una forma sana y legal. Pero el compromiso no para ahí. Siguen buscando a quienes necesiten ayuda y para ponerse en contacto basta escribir un correo electrónico. Todos los profesionales de la salud y a todos los que necesitan este servicio a registrarse en el email héroes@smarttaxi.co, esto es con doble T. Una forma sencilla de demostrarle al virus que de esta saldremos más fuertes que nunca. Hacemos un recorrido por las regiones. En Cali todavía hay muchos ciudadanos que no se están tomando en serio el respeto por las leyes de la cuarentena. Este fin de semana que acabó de pasar, las autoridades intervinieron 21 fiestas, 6 establecimientos públicos, incluyendo un motel, donde se encontraban 38 personas. Ángela Collazos, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Así es. La semana pasada la Secretaría de Seguridad y Justicia conformó un grupo élite interdisciplinario dedicado exclusivamente a intervenir este tipo de reuniones que se dan principalmente al sur y al oriente de la ciudad. Este fin de semana fueron sancionadas 389 personas, 38 de ellas que se encontraban en un motel en el centro de Cali. Consumiendo licor, prendiendo pólvora y hasta haciendo tiros al aire fueron sorprendidas 389 personas en Cali, incumpliendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Lo peor es que además de violar la cuarentena no estaban usando tapabocas ni respetando el distanciamiento social, ni mucho menos contaban con elementos de desinfección. El caso que más generó desconcierto fue el de un motel que estaba en funcionamiento. El balance fue 21 fiestas o aglomeraciones desactivadas.
se cerraron 6 establecimientos, entre ellos un motel en el centro de la ciudad que fue sorprendido trabajando y funcionando y cumpliendo todas las normas de bioseguridad y las normas locales y nacionales frente a la cuarentena y el aislamiento preventivo. El establecimiento fue sellado y las 38 personas que se encontraban en las habitaciones fueron sancionadas con una multa de 936.000 pesos. Ante este panorama, las autoridades están preocupadas por la indisciplina y la falta de seriedad de muchos caleños para cumplir las medidas que mitigan la pandemia. Incluso en redes sociales hay quienes se atreven a decir que la cuarentena en Cali prácticamente se acabó. Esto genera alerta, pues los casos de contagio de COVID-19 van en aumento con más de 1.300 casos confirmados y la ocupación de las camas disponibles para unidades de cuidados intensivos están llegando a su límite. Un 70% están ocupadas por diferentes patologías, un 8% de personas con COVID y un 12% con infección respiratoria aguda grave. Mientras tanto, la red hospitalaria está a la espera de 350 camas adicionales para mitigar el impacto del aumento de contagiados y de 300 ventiladores mecánicos para los casos severos. Hoy la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ha dicho que espera que el gobierno nacional dé vía libre para empezar la reactivación económica en el departamento en un 100%. Declaraciones que irían en contravía a lo que ha dicho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, diciendo que la situación en Cali es alarmante y que estaríamos a puertas de regresar a una cuarentena total. Informo para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Gracias, Ángela. Un repudio general causó el constante trato a los animales en un gimnasio en Barranquilla. Dicen algunas organizaciones animalistas que boxeadores los utilizaban para entrenar. ¿Cómo es la historia, Kimberly Martínez? Buenas noches. Giovanni, muy buenas noches para usted y los televidentes. Fue gracias a las denuncias de los vecinos de este gimnasio que se pudo conocer este caso de maltrato animal a gatos y perros callejeros por parte de este grupo de boxeadores y que ha causado indignación y rechazo en toda la ciudad. Según varias organizaciones animalistas que denunciaron este hecho, los deportistas y aprendices de boxeo que practican en este gimnasio habrían recogido animales callejeros para usarlos como peras de boxeo hasta ocasionarles la muerte. La Policía Metropolitana de Barranquilla inició una investigación de lo sucedido. Desafortunadamente, se evidencia el hallazgo de 2 gatos sin vida en el barrio La Concepción, vinculando inicialmente a 2 personas presuntos responsables de estos hechos. Igualmente se tomaron 3 indagaciones a testigos. El presidente del Consejo de Barranquilla, Juan Camilo Cifuentes, aseguró que se encargará de que los responsables paguen por este acto, a pesar de que la Fiscalía no les recibió la denuncia el día que se presentaron los hechos. Vamos a hacer todo lo posible para que estas personas sean sometidas a la ley, que cumplan y respondan por los actos que están cometiendo. Por su parte, los representantes del gimnasio rechazaron este hecho y aseguraron que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Quiero decirles que rechazo totalmente estos actos, que las personas fueron expulsadas de la organización y que me puse en contacto con las autoridades, quienes ahora están manejando el caso. El alcalde Jaime Pumarejo también se refirió sobre este lamentable hecho y aseguró que no tolerará ningún caso de maltrato animal en la ciudad. Esta es la información que registramos desde Barranquilla para Red Más Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Kimberly. Una médica venezolana atiende a sus propios compatriotas en plena vía pública de Medellín. Son más o menos 600 personas que están recibiendo esa atención mientras tratan de conseguir los recursos para devolverse a Venezuela. Los detalles con nuestro corresponsal Santiago Campos. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? Televidentes, muy buenas noches. Esta médica que por temas de seguridad no reveló su rostro, según los migrantes argumentan que es una salvación en medio de ese miedo que se pueda presentar por un brote del COVID-19 en este lugar. Hipertensión arterial, diabetes, síndromes diarreicos, bronquitis y más patologías tiene que tratar esta médica con 2 auxiliares de enfermería y los pocos implementos de salud que le han regalado algunas personas que se acercan a este lugar. Hemos tenido la ayuda de la entidad de salud. Por parte de salud no nos han prestado ningún apoyo acá. Con apenas 2 baños para más de 600 personas se defiende esta médica que tomó la iniciativa de ayudar con sus conocimientos a niños, mujeres embarazadas y demás, que según ella no han recibido el apoyo adecuado. Me preocupé, vi la necesidad que tenemos acá entre todos y aparte que yo me incluyo dentro de ello. Y
me vi obligada prácticamente en hacerlo porque había muchas personas que estaban de verdad con mucho malestar. Ana espera ese anhelado viaje de regreso a Venezuela, que según la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, está vinculado con una estrategia que pueda llevar a más de 3.000 venezolanos, pero que por ahora han sido pocos los que han regresado a su país. Y con los entes de control hacer una ruta segura para estas personas, para que Policía de Carreteras tenga la certeza de que van en el corredor humanitario y lleguen sanos y salvos a la frontera y se les garantice el paso por la misma. Red Más Noticias trató de contactarse con la Secretaría de Salud de Medellín, a lo cual no ha habido respuesta hasta el momento. Además, 400 personas al día pueden ingresar por la frontera con Venezuela. Impresionantes cifras, pues solo en Medellín hay 3.000 personas esperando el regreso a su país. Esta es la información que brindamos desde la capital antioqueña. Santiago Ocampo Ciro para Red Más Noticias. Gracias, Santiago. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de los contagios en San Andrés? Lo dijimos la semana pasada. Iban a bordo de un barco que se llama El Susurro, que además una persona falleció a bordo. Ese barco, dicen las autoridades, principal sospechoso de la cantidad de contagios que hay en la isla de San Andrés. Digo la cantidad en la proporción que hay por cada 100.000 habitantes, por cada 1.000 habitantes, mejor. Pues ese barco ya va de regreso a Cartagena. Y en Cartagena la Armada ahora sí tiene listos los protocolos sanitarios para recibir la embarcación. Toda la información con nuestra corresponsal en La Heroica. Adelante, Marlis Marrugo. Muy buenas noches, Giovanni. 5 de los 7 tripulantes de esta embarcación estarían contagiados y serían asintomáticos. Por eso se realizará un estricto seguimiento para evitar que desembarquen de la motonave. La embarcación Susurro de bandera colombiana salió el pasado sábado 16 de mayo de San Andrés y llegó a Cartagena, a la zona de fondeo 4 Calles, donde deberá cumplir la cuarentena. Cabe resaltar que estas personas se encuentran asintomáticas de acuerdo a las informaciones recibidas y se les realizarán cada 14 días exámenes de COVID-19 a bordo del buque, hasta que su resultado sea negativo y se puedan desembarcar de forma segura, tanto para ellos como para el resto de población de la ciudad de Cartagena. Por otra parte, luego que se presentara el primer caso de COVID-19 en la cárcel San Sebastián de Ternera, desde el Ministerio del Interior intervinieron para evitar la propagación del virus en el centro carcelario. Se han adoptado las medidas de manera oportuna, no solo aquí, sino en todo el territorio nacional, entre otros la suspensión de visitas, se ha suministrado elementos de bioseguridad al personal de cuerpo de custodia y vigilancia, administrativo, también a las personas privadas de la libertad. Además, se intensificarán las medidas en zonas puntuales de la ciudad por la desobediencia social. Vamos a hacer la restricción de que solamente será para mayoristas y no habrá venta al detal. Y vamos a cerrar en ese sentido en 19 puntos del mercado de Basurto y las ventas serán en las horas de la madrugada hasta las 8 de la mañana. En sectores como El Pozón y Nelson Mandela se aumentará la vigilancia y se establecerán puestos de mando unificado con el fin de evitar la expansión del virus. Las autoridades buscan establecer además si un recluso de la cárcel San Sebastián de Ternera falleció o no por coronavirus y ya se le practicaron las pruebas y están a la espera de los resultados. Por otra parte, la Personería Distrital pidió que se realizara pruebas tanto a los reclusos, a todos y al personal que labora en este penal. Desde Cartagena informó Marlis Marrugo Castillo para Red Más Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Marlis. A propósito del tema Cartagena, les quiero contar un dato. En las cifras de hoy, que las veíamos hace unos minutos, de los 721 casos que registró el Ministerio de Salud hoy, el número 1, la mayor cantidad de casos se dan en Bogotá, con 197. La segunda ciudad es el segundo departamento donde más casos hay es el Amazonas, con 176. El tercer lugar en donde más contagios hay es la ciudad de Cartagena, con 132. El cuarto lugar es Barranquilla con 59. Ahí pueden ver ustedes los 3 lugares en donde más se concentran el foco de contagios en nuestro país. Bogotá, el departamento completo del Amazonas y la ciudad de Cartagena. Por eso las autoridades están colocando el foco ahí. Un enfrentamiento se dio en las últimas horas entre miembros del ejército y civiles que se encontraban en una zona de erradicación de cultivos ilícitos. Según el comandante de la segunda división, las personas atacaron a los uniformados con machetes, por lo que uno de ellos activó su arma para dispersar a la turba.
se presentó una protesta ilegal violenta, donde lamentablemente hubo un intercambio de disparos cuando esto se salió de control. Estamos en este momento adelantando las investigaciones de rigor. Hemos tenido información de 3 personas heridas y otra persona que al parecer falleció. En este momento se están haciendo los actos urgentes. Fue asesinado el sociólogo Jorge Enrique Oramas, defensor de los derechos humanos y protector del medio ambiente, que vivía en el corregimiento de Villa Carmelo, esto es en Cali. Oramas, de 70 años, fue sorprendido por los atacantes cuando se encontraba en su finca, desde donde movilizó a la comunidad como rechazo a la explotación minera en el Parque Natural Los Farallones. En estos años también se dedicó al cultivo y comercialización de productos orgánicos. Nuestra ciudad no puede posibilitar ni permitir que quien adelantaba una lucha por la protección de los farallones de Cali, quien era un guardabosque, un protector del agua, quien adelantaba acciones de arborización y protegía semillas, sea asesinado. Por eso nosotros como alcaldía hemos dispuesto la suma de 20 millones de pesos de recompensa que posibilitan la captura de los asesinos de Jorge Enrique Oramas. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Vamos a hablar de entretenimiento hasta ahora. Paola, buenas noches. Buenas noches, tío. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Descansó? Bien, muy bien. Descansé e hice aquí cositas que hay que arreglar. Sí, eso a todos nos toca lo mismo. El fin de semana es para hacer oficio. Como debe ser. Oye, Pau, hablemos, todo está cambiando, todo esto de coronavirus nos ha cambiado la forma de hacer las noticias, de trabajar, de relacionarnos, pero también tocó la moda. ¿Cómo así que ahora vamos a tener desfiles virtuales? Pues claro que sí, y eso lo vamos a ver en la Semana de la Moda de Barcelona. Resulta que ellos en sus planes iniciales dijeron, bueno, esto se va a abrir, esto nuevamente se va a mover. Se reprogramaron para hacer esta Semana de la Moda del 14 al 17 de septiembre y va a ser virtual de manera tal que los modelos y las colecciones y la ropa sí estén presentes en el recinto modernista de San Pau, pero la gente no va a asistir a este lugar, es decir, no va a haber público. Y por supuesto también este retraso y esta reprogramación de fecha tiene que ver con todo lo que se necesita para hacer una transmisión virtual, digital y para que todos podamos vivir la moda de otra manera. Y hoy es el Día Internacional de los Museos. En 1977 se reunía el Comité Internacional de Museos justamente para decretar este día. En ese momento no pensaban que 43 años después la celebración iba a ser con las puertas cerradas de los museos. Hoy, por supuesto, la fiesta es de manera virtual. El Día de los Museos se creó en 1977. De forma internacional, cada 18 de mayo se celebra. Este año, el coronavirus ha obligado a que todo sea diferente, cerrando muchas de las instituciones favoritas en el mundo, mientras otras se rehúsan a su olvido, evolucionando a la forma virtual. Europa y Asia, las exposiciones en China, Alemania, Corea del Sur y Suiza son los primeros en recibir visitantes, muchos de los cuales deben cumplir con nuevas normas de bioseguridad. Mientras tanto, en Colombia, la Secretaría de Cultura del Atlántico ofrece su agenda interactiva. En Bogotá, el Museo del Arte Contemporáneo se puso la camiseta con un recorrido virtual en tercera dimensión, con actividades como ¿a qué obra de arte te pareces? El Museo de Bogotá hizo un recorrido por las pandemias vividas en la ciudad a través de Instagram. El Museo del Vidrio inició un concurso virtual, mientras que museos como el del Oro, Botero y el Nacional tienen una agenda con actividades preparadas para llevar el arte y la historia a un plano interactivo. Y hablamos ahora de la modelo y presentadora Daniela Álvarez, a quien deseamos una pronta recuperación de su estado de salud. Ella tuvo que ser intervenida quirúrgicamente 3 veces en menos de 24 horas. Al parecer, le encontraron una masa en el costado izquierdo de sus costillas, ubicado a la altura del estómago. Por eso le hicieron una primera cirugía, se complicó, se alargó un poco. 2 intervenciones fueron lo que sucedió a continuación y hoy se encuentra en recuperación. Su hermano Ricky Álvarez ha sido quien nos mantenga informados sobre el estado de salud de ella. Tal parece que se está recuperando y hoy también envió un mensaje muy especial para su mamá, a quien le dijo: deseamos que vengan mejores momentos y cumpleaños mejores, eres la mejor. La mamá está acompañando a su hija en la recuperación.
Y como seguimos compartiendo con ustedes los buenos planes digitales, hablamos de la Cinemateca y desde ya quiero que ustedes también acompañen a este Museo del Cine, porque estamos en estos museos en casa prácticamente. Mañana los amantes del cine podrán disfrutar de la franja Bogo Shorts unos minutos después. Querer ser popular no era popular, de Sara, directora Ingrid Pérez. También el miércoles lecturas de película con Wilson Borja y el mayo 21, es decir, el jueves, no se pueden perder la franja Cine y Yo, donde la presentadora Mabel Lara compartirá cuáles son las películas que han marcado su vida. Programación que compartimos de ustedes de la Cinemateca de Bogotá. No se pueden perder la